a veces esas tétricas y oscuras pesadillas que de vez en cuando podemos tener, quizás puedan decirnos mucho más que un rato o un mal momento que podamos tener durante la noche. Porque sin embargo, algunas de estas pesadillas, en algunas ocasiones, sin embargo, pueden predecir desgracias. Y principalmente la historia que escucharás a continuación es un claro ejemplo de eso. Una chica que vivía en España, llamada Heidi, que vivía en la ciudad de La Almería, tiene una historia muy particular que precisamente se lo contó a una psicóloga, debido a que ella, desde una serie de problemas que le sucedieron en su vida personal, empezó a tener una serie de trastornos psicológicos, a tal punto que todos los días empezaba a tener extrañas y horribles pesadillas. Así comienza esta historia. Heidi era una chica feliz y venía de una relación, tenía aproximadamente 2 años de relación con su pareja llamado Facundo. Pero sería cuestión de tiempo para que esa felicidad que tanto tenía Heidi en su momento se cambiara por completo. Obviamente esta chica se separó de Facundo después de 2 años. Y es acá donde su vida empezó a cambiar lentamente, pero en forma muy negativa. Pese a que le pasó algo bueno, obviamente ella se independizó y consiguió un trabajo de camarera en la cafetería de la ciudad donde ella vivía, o sea, La Almería. Hasta ahí parecía que estaba todo bien. El tema es que la primera semana ella iba a tener varios cruces con sus compañeros de trabajo. No se iba a llevar muy bien. Eso la llevaría a estar muy estresada y quizás a no disfrutar la vida tan felizmente como en su tiempo la disfrutaba antes. Y eso que todavía no llegaba a lo extraño. Pero 2 días después de la primera semana de trabajo es acá donde ella empieza a sentir que mentalmente no se sentía para nada bien. Empezó a levantarse durante las noches a eso de las 3 de la mañana y a sentirse que ya no estaba sola. No porque no estuviera en pareja, sino porque sentía que en su departamento había algo o alguien que ella decía que la estaba observando. Decía que ella por la madrugada, cada vez que se levantaba para ir al baño, sentía que algo la estaba observando. Eso acompañado a medida que fueron pasando los días con raras e inquietantes pesadillas que ella solía tener, que al principio eran quizás una vez cada tanto, pero conforme fue pasando el tiempo empezaron a sucederles con más frecuencia y todos los días. Antes se sentía observada durante la madrugada, pero después sentía que algo la observaba pero durante todo el día, a tal punto que ella no podía estar sola en su casa y cuando salía a trabajar se hacía de tiempo para entrenar o si no para juntarse con alguna amiga que encontraba por ahí, o hasta incluso para hacer sociales con la gente. Ella sentía que no podía estar en su casa, que una energía negativa la estaba atacando. Ahora bien, vamos a hablar de las pesadillas que en teoría ella tenía, que fueron el motivo principal por el cual después decidió ir a psiquiatra, a irse a ver. Primero en principal, eran sueños que ella tenía que dentro de todo eran medios bancables. Ella describía que en sus sueños al principio todas las noches soñaba con que ella se levantaba de la cama y que se miraba al espejo y que minutos después su rostro misteriosamente desaparecía y que en algunas ocasiones a veces hasta su rostro se desfiguraba por completo. Luego describió que una vez tuvo una pesadilla, pero esta pesadilla ya va más allá de la comprensión humana, según ella. El primer caso que tuvo es una pesadilla que ella relataba que era como una especie de infierno, pero peor. Ella decía que en este sueño que tuvo era la representación de la sociedad humana
pero de una manera alternativa y de segundo plano. Ella lo describía de la siguiente manera. Decía que cada ser humano no podía cambiar su destino. Por más que el ser humano intentara cambiar su destino, ella veía que había seres malignos donde precisamente ocurrían las desgracias, habían seres malignos que la provocaban, que donde aparecían estos seres extraños, en cada sector que aparecían seres extraños ocurrían accidentes o peleas entre la misma especie humana, que ocurrían guerras y demás. Después tuvo un sueño aún más inquietante que este, que ella decía que cuando tuvo esta pesadilla se sintió muy rara y que por varias noches le costó reconciliar el sueño. Resulta que ella soñó que un día fue a una farmacia a comprar unos medicamentos, hasta que de golpe vio que la gente que en la calle estaba completamente vacía y no había nadie. Frente de ella había una señora obesa, y ella quería preguntarle algo a esta señora obesa. Cuando ella se acercó para preguntarle algo a esta señora obesa, en cuestión de segundos fue atropellada por una camioneta blanca. Eso es lo que ella recuerda que estaba pasando en ese sueño. Luego la persona misteriosa bajó la ventanilla, y es acá donde ella dice que se asustó mucho, porque decía que en la camioneta había un ser extraño, y se le manifestó como el mismísimo Satanás, o sea, el diablo en persona, en sus sueños. El último sueño raro que tuvo esta chica Heidi fue precisamente relacionado a esto también. El anteúltimo sueño que tuvo raro, que ella recuerda primero, es que entraba en un sitio donde todo estaba prendido a fuego, y que solamente ella estaba con la ropa normal, donde seres extraños la espiaban por donde ella caminara. Y después, por último, un día soñó con el cementerio, donde estaba enterrado su padre, donde algo le indicaba que cosas extrañas estaban pasando alrededor del cementerio. Motivo por el cual un día la chica Heidi decidió ir al cementerio para ver por qué tuvo ese sueño, si lo tuvo en vano o había algo más. Entonces Heidi decidió ir por su cuenta a investigar a ver qué pasaba en el cementerio. Cuando fue, una voz del interior le dijo, o ella escuchó al menos, que les dijeron: fíjate lo que hay al lado de la tumba. Dicho y hecho, ella decidió ir al lado de la tumba y había un muñeco y 3 velas negras. Heidi llegó a la conclusión de que no solamente a ella, sino quizás a su familia, alguien le estaba haciendo maldiciones y hechicerías de magia negra. Por eso le estaban pasando este tipo de cosas raras. Heidi, siendo consciente de esto, aún así decidió tomar valor y contarle la historia a la psicóloga. Después de esto, y a medida que fue pasando el tiempo, lentamente Heidi volvió a estar en su casa. Dejó de sentirse observada por esa presencia extraña y todo volvió a la normalidad desde que ella visitó la tumba. Sin embargo, hay un análisis psicológico que tomó la psicóloga. Como por ejemplo, la psicóloga llegó a la conclusión de que las pesadillas que tenía esta chica predecían desgracias. Como por ejemplo, las primeras pesadillas que tuvo la chica esta, cuando se miraba al espejo y su rostro se desfiguraba por completo, significaría que iba a tener cambios negativos en su vida. Como por ejemplo, cuando ella veía que las personas estaban siendo víctimas de seres, de cosas inimaginables y cosas extrañas, como por ejemplo de seres que transmitían obviamente energía negativa. Minuto después se dio cuenta que a Heidi ella había contado algo impactante que le habían ocurrido a los vecinos,
que los vecinos habían sido víctimas de un robo. Heidi, quizás de una manera tétrica, lo había soñado. En pocas palabras, la conclusión es que estas pesadillas en la vida de Heidi no predecían otras cosas más que desgracias. ¿Será algo mental de Heidi o realmente había una maldición alrededor de Heidi y sus seres queridos? Tú sacarás tus propias conclusiones y dime si realmente crees en las maldiciones. Si el video te gustó, puedes darle me gusta. Podés compartir este video con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Suscríbete a mi canal de YouTube como Matías Jesús Cabrera para ver más videos así. Gente, les mando un abrazo y nos estamos viendo.